40 años atrás comenzaba el terrorismo de Estado cívico-militar y de poderosos grupos económicos dominantes dentro y fuera del país. Con esa llegada empezaba la muerte, empezaban los desaparecidos, las torturas, empezaba el secuestro de la información, todo para establecer un formato de país que le sirviera a los grupos que venían a apropiarse de la República, a llevarnos puestos y también quedarse con nuestras riquezas, con las riquezas y los bienes estratégicos como el Estado y todo lo que producía. Pero hubo algo, el secuestro de la memoria, el secuestro de la identidad. 40 años han pasado y este presente que no tiene nada que ver con aquel, porque la misma derecha que fue funcional a la entrega del país, hoy está en el gobierno por los votos. El voto popular abre una nueva dimensión de la batalla de las ideas, una batalla a la cual hay que volver rehaciendo la memoria. Dicen que la memoria suele ser un prólogo, por esto que hay que dejarla abierta para poder ir ensanchando las distintas miradas y la composición de lo que sucedió y cómo se puede reelaborar o resignificar en el presente. Lo cierto es que esta batalla nos encuentra preparados para discutir una identidad que se fue reconstituyendo en los últimos 12 años, de carácter nacional, de carácter continental, poner en litigio la memoria, poder discutir los bienes comunes de la sociedad, aún con las diferencias de pensamiento. Y es estratégico pensar en esto, de la unidad en la diversidad, más que nunca, porque se trata de dar una batalla unidos, pero al mismo tiempo discutiendo las distintas originalidades de cada una de las partes de este ancho, generoso campo nacional y popular. Llegaron para llevarnos la vida, para quedarse con nuestra riqueza, para establecer el orden de la obediencia debida en el pensamiento, en la moral, en la ética, para apropiarse de una justicia que hoy sigue estando al servicio de las minorías que roban la dignidad y la riqueza al pueblo. Entonces es un momento de reflexión y por eso mismo hemos decidido hacer un formato de entrevistas para que se crucen todas las reflexiones, todas las miradas y sobre todo puedas vos luego establecer aquello que nos faltó durante la dictadura, un criterio propio, una definición tuya sobre lo que entendés y lo que pensás y que seguramente decidiremos juntos. A 40 años del comienzo de un genocidio económico, humano, cultural, Mate Amargo te presenta. Osvaldo, gracias por estar otra vez acá en Mate Amargo, nuestro padrino querido, hermano del alma. Gracias a vos. Osvaldo, ¿pensaste vivir un momento como este en la Argentina con la llegada de una derecha que no llega por el golpe, sino llega por el voto? No, fue una sorpresa para mí. No me lo esperaba, de ninguna manera. Sí, un candidato sin méritos, sin haber hecho ninguna obra tradicional de tener el beneficio de todo el pueblo, alguien que realmente nunca recorrió el país, ni le interesó recorrer el país, alguien que ni siquiera ha escrito un ensayo sobre lo que pensaría hacer, por ejemplo.
Me causó muchas sorpresas. Son sorpresas del pueblo argentino. ¿Son sorpresas o también es nuestra responsabilidad a la hora de entrar en la batalla cultural, en la batalla de nuestros cuerpos, ¿no? Poder cruzar nuestros cuerpos, tocarnos, escucharnos, atendernos y saber qué está pensando el otro, porque parece ser que se perdió un poco esto de ¿y qué le pasaba al otro en el medio de la contienda electoral? Sí, exactamente, lo has dicho vos, pero ¿cómo mejorar eso? ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo hacer que aprendamos hacia una presidencia, hacia un gobierno que gobierne para todos? Yo siempre lo señalé. Decimos que tenemos una democracia. Poner el voto solamente no es una democracia. Una democracia es cumplir con el himno nacional argentino. Y nosotros desde 1813 cantamos «Ved en trono a la noble igualdad». Qué hermoso, la noble igualdad. Desde 1813. Eso es democracia. Así que realmente fue una derrota para la democracia. Desde mi punto de vista, tengo 89 años, tengo una gran experiencia en Argentina, tengo muchos años de exilio, perseguido por las dictaduras, así que sé bien. Fue una verdadera derrota para mí, en mi experiencia, en mi calidad de ciudadano argentino. ¿Qué factor pensás que tuvo que ver a la hora de darle el voto a una derecha que, sin lugar a dudas, llega por el voto popular, pero también es cierto que por primera vez en la historia llega con todos los grandes mandamás de lo transnacional en lo económico, de las empresas, incluso de los imperios, ¿no? Porque tenemos una enorme cantidad de representaciones imperiales en este gobierno, con intereses en la extranjería? Así es. No sé cómo definirlo. Haber vivido tantos años, haber escrito sobre política tantos años y no explicarme esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ¿qué calidades demostró este señor Macri siendo intendente? Habrá mejorado algunas avenidas, habrá charlado mucho, pero nada más. ¿Qué transmitió al interior del país con su política? Nada. Nunca se refirió a la Argentina, ni la recorrió tampoco. O alguna vez por razones políticas, lo hizo sí, pero nada más. Osvaldo, ¿qué pensás con respecto yo sé que a vos te preocupa la condición humana de tu clase, del pueblo trabajador, ¿no? Lo has expresado en la Patagonia. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te preocupa en cuanto a cómo puede cambiar la condición de la ciudadanía, su condición humana? El mundo está en un cambio virulento, las condiciones de vida del mundo. ¿Qué puede pasar, a tu criterio, con la llegada de una propuesta tan adversa, tan a contrapelo a la que veníamos viviendo, ¿no? Al sujeto, a la sociedad? ¿Qué imaginas? Vamos a volver a la década del 30, con una diferencia de clases tremenda, con una gran desocupación. Me acuerdo yo, los desocupados viviendo allí en las villas miserias, en Puerto Nuevo. Me acuerdo de todo eso. Vamos a volver a eso, no hay otra salida. Es el mismo plan de gobierno lo que se está haciendo actualmente. Y eso votamos. Así que somos culpables nosotros los que votamos. ¿Sí? Yo no lo voté, por supuesto, pero aquellos que lo votaron van a ser los culpables de lo que pase con Argentina. Pero las clases bajas argentinas van a tener que luchar. Ponerse a la lucha. Sinceramente, es hora que la Villa Miseria salgan a la calle y hagan marchas. Hagan marchas en el centro de Buenos Aires frente a la Casa de Gobierno. Siempre sostenible, y lo vuelvo a repetir 1000 veces. Mientras la Villa Miseria no hay verdadera democracia en Argentina. ¿Y cuándo lo vamos a terminar la Villa Miseria?
¿Cuándo vamos a tener toda una gente ocupada, toda nuestra gente ocupada en Argentina? Eso es verdadera democracia. Sin embargo, Osvaldo, resulta para algunos llamativos, para otros no tanto, como los sectores más pobres, en los lugares, en algunos de los lugares más pobres le dieron el voto, ¿no? A lo que representa Mauricio Macri. Y bueno, eso es lo inexplicable. Eso es lo inexplicable. Yo le preguntaría a los del barrio pobre que votaron por Macri por qué lo hicieron. Ahora, Es por el pensamiento de cierta gente que dice, tiene plata y va a traer la riqueza a la Argentina, porque él tiene plata, sabe lo que es, supo cómo ser rico. Entonces nos va a llevar por ese camino, vamos a vivir mejor, va a repartir mejor las cosas. Piensan en eso. ¿imaginás una Argentina revuelta donde la rebelión pueda volver a nacer? Te preguntaría si la imaginás sobre grandes capas juveniles que se encontraron con el ejercicio de la política en estos últimos años. Uno se queda mirando la juventud. Entonces, ¿qué mirada tenés ante este escenario, ¿no? A futuro, a la juventud? ¿Cómo la ves? Nuestra juventud es capaz de salir a la calle, y lo espero que salga a la calle, para realmente no permitir más marchas atrás. Llegó el momento de salir a la calle, permanecer en la calle, ir todos los días, estar todos los días, estar todas las noches allí. Eso se llama hacer la revolución. Quedarse, salir, ocupar. ¿Pensás que ha cambiado la forma de nuestras condiciones en cuanto a nuestros valores humanos en este tiempo? Y este nuevo escenario político, ¿en cuánto lo puede modificar también? No hemos cambiado de nada. Lo hemos demostrado con las últimas elecciones, evidentemente. Y cuando alguien habla de la memoria, inexorablemente piensa en la memoria de la historia argentina en Osvaldo Bayer, ¿no? Si vos tuvieras que enfrentar a la memoria, ¿no? O sea, imagínate que estás sentado aquí, delante tuyo. Esta es la memoria, ¿sí? ¿Qué le dirías a la memoria frente a este nuevo escenario de la sociedad, de la Argentina y del mundo? Habla con la memoria. Yo le diría a Osvaldo Bayer, no hemos aprendido nada, sinceramente. Porque realmente que el Partido Radical no se haya hecho la autocrítica, por ejemplo, por las matanzas de los peores rurales patagónicos, es impresionante. Cuando uno lee esa discusión en la Cámara de Diputados sobre las huelgas patagónicas, entonces se le exige una autocrítica al Partido Radical, y el Partido Radical abandona la Cámara sin decir una expresión. Ahí nos damos cuenta qué sentido democrático que tenían. ¿Y por qué? ¿Por qué los demás partidos políticos no siguieron exigiendo durante todos los años una comisión investigadora que fuera a la Patagonia e investigara bien a fondo los fusilamientos de tantos centenares de peones rurales patagónicos? No se hizo nunca, se olvidó. Es decir, los demás partidos políticos no habían hecho nada. Cuando se hizo la campaña de los fusilamientos, no salieron a la calle para protestar, ninguno. Total, estaban en la Patagonia. Y te decían, el peligro es que caiga todo en manos de los ingleses. No podía ser ningún motivo. El fusilamiento de peones rurales fue lo peor de nuestra historia argentina, tal vez, porque eran trabajadores, no eran políticos. ¿Te pusiste a pensar alguna vez, Osvaldo Bayer, si en el factor que hace en las jóvenes generaciones y las no tan jóvenes, ¿no?, que se produzcan estos olvidos? ¿Te has interrogado sobre esto? La política democrática siempre se hace con la autocrítica. Salir a la calle y decir, sí, me equivoqué. Y voy a tratar de que nunca se repita eso, pero no esconderlo. Para que eso ocurra,
tendría que existir una reelaboración de la moral, de lo ético, y la política parece No estar reelaboración, no reelaboración, sino cumplir. La moral y la ética siempre ha sido la misma. pero parece estar olvidada, hay mucha claudicación intelectual en esto, ¿no? Y no ya una dictadura, gobiernos democráticos, elegidos por el pueblo. Cuando hablabas con Rodolfo Walsh, supongo que hablaba mucho de cómo comunicar a los compañeros, cómo comunicar al pueblo, ¿no? ¿Cómo comunicarías hoy que hay que estar afuera, que hay que salir? ¿Cómo comunicarías vos frente a la dificultad que tenemos para expresarnos, ¿no? Porque parece ser que ahora la balanza se inclinó hacia el lugar de los más poderosos y entonces hay una especie de secuestro informativo absoluto. Y yo seguí el camino de la información, yo seguí el camino de la enseñanza. En mi cátedra de Derechos Humanos, por ejemplo, siempre hablé de que era necesaria una revolución para terminar con el hambre, para terminar con las villas miserias, para terminar con las injusticias, para terminar con la gente sin trabajo. Era necesaria. El asunto es cómo hacerla. Y el asunto es pensar también en la represión. Porque hemos visto nosotros lo que ocurrió con nuestros queridos amigos que quisieron hacer la revolución en Argentina, ¿no? Fueron desaparecidos. Así que hay que tener la inteligencia de saber cómo se moviliza al pueblo. Y para eso, para mí, es la escuela, es el colegio, es la educación, es la lectura, son los libros. Es decir, que una verdadera democracia es cuando no hay niños con hambre en un país. Que hay verdadera democracia cuando hay igualdad. Cada aniversario del golpe, ¿con qué fantasma te encontrás? ¿Con qué fantasma te peleas cada aniversario del golpe? Yo te podría hablar de los míos, cada uno los tiene, ¿no? Y eso implica todo un desafío hacia dónde querés marchar, ¿no? Porque la memoria viene y se presenta, o uno la invita a tomar un vino ese día, porque está siempre con la memoria. Y en tu caso, ¿cómo es el asunto este? ¿Vos, cada aniversario del golpe, pensás en los compañeros o pensás cómo hacer para que cada vez estemos más firmes para que no llegue nunca más ese golpe? No, siempre pienso en la desaparición de personas, siempre pienso en la desaparición de mis queridos amigos. Y entonces, ¿merece hacer una revolución pensando en que podemos perder a los mejores? Bueno, sí, claro que sí, merece hacerlo. Pero buscar el método, leer a los pacifistas, leer a aquellos que nos hablaban de que todo se puede hacer en la paz, con la marcha de la gente, con el cambio de política a través de la gente. Pensarlo. Hasta ahora no se ha producido nunca en ningún lado, porque siempre el poder ha sometido a toda la opinión, a través de la prensa o del dinero o lo que fuera. Pero seguir en la lucha. Y para eso la educación, los maestros, la educación universitaria. Decir que realmente la verdadera sabiduría es lograr una sociedad en paz, una sociedad sin diferencias. Eso es lo que tenemos que lograr. Y cuando me digan algo contra la igualdad, me dice, ¿sos un comunista? Digo, no, yo soy argentino, lo canto desde 1803. Y lo repito, ved en trono a la noble igualdad. Qué cosa hermosa. Osvaldo, sabes que te queremos mucho, ¿no? Gracias, querido. Gracias por no dejar de luchar, maestro. Te agradezco a vos todo este tiempo.
Gracias. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Por una Argentina sin hambre.